Cabros y cabras, continuemos con el ejercicio. Me tuve que ir para mi pieza porque estaba medio complicado, no solo por la señal allá, sino por otros temas en línea. Así que, ya pues. La pregunta 2 es sobre el teorema de caracterización. Nos dan este problema de optimización lineal que tenemos acá. Y nos dicen que usando los teoremas de caracterización encontremos los puntos extremos de las direcciones extremas. ¿Ya? Antes de ir al ejercicio, veamos cómo funciona este teorema. Sin irme mucho más en más detalle, sin irme muy en detalle, lo que nos exigen es tener un poliedro eh, que esté formado por puras igualdades y que los x sean mayores o iguales a cero, de forma de que la matriz A que construye ese poliedro se pueda descomponer como una matriz básica cuadrada, que sería B, eh, y una matriz no básica, que sería N. eh, bueno, donde B debe ser invertible, y si la inversa de B por el vector B es mayor o igual a cero, entonces tenemos un punto extremo que es inducido por esa base, ¿ya? Recordemos que las bases se pueden construir con cualquiera de las columnas de la matriz A. Entonces, ahora vamos a la pizarra, ¿ya? Entonces vamos a tener que el problema es de minimizar x1 menos 2x2 sujeto a que x1 más 3x2 tiene que ser mayor o igual a 2 y que x1 menos x2 tiene que ser igual a 1. Bueno, dicho esto, el primer problema con el que nos enfrentamos es eh, que tenemos una desigualdad y queremos tener puras igualdades, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a estandarizar este poliedro. ¿Qué es estandarizar? Bueno, es una forma de trasladar un poliedro de este estilo que a veces no cumple ciertas propiedades a otro que cumple muchas propiedades que son útiles para utilizar algoritmos y cosas así. Por ejemplo, simplex. Simplex requiere que el poliedro esté en forma estándar. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a agregar una variable, que en este caso siempre son variables mayores o iguales que cero. Vamos a agregar un x3 acá, de forma que nos arregle esa desigualdad y la convierta en una igualdad, ¿ya? Entonces, vamos a tener que el poliedro, el problema nos va a quedar así finalmente, ¿ya? Aquí lo que estamos haciendo es aumentarle la dimensionalidad al problema y que esto no tiene, bueno, esta dimensión nosotros no la consideramos en el resultado final, pero sí la consideramos para los cálculos, porque nos aumenta ¿cómo decirlo? Eh, Nos aumenta la dimensión de la matriz A. En este caso antes tenía una matriz de 2 por 2, ahora tenemos una matriz de 3 por 2. Y aquí es un 0. Bueno, y x1, x2 y x3 tienen que ser mayores o iguales que 0, ¿ya? Eh, Dicho eso, eh, esto no lo puse en el enunciado, lo voy a corregir después, porque también hay una forma de estandarizar cuando tenemos esta situación, cuando las variables son irrestrictas, pero es mucha explicación y creo que el foco de esta clase no es irnos por ese camino, así que lo voy a corregir en el enunciado mejor, ¿ya? Eh, entonces, nuestra matriz A va a ser la siguiente. A va a ser 1, 1, 3, menos 1 y menos 1 de nuevo. ¿Por qué acá es un menos 1? Acuérdense que yo lo que quiero es que si me estoy pasando, o sea, que si tengo un mayor igual y quiero llegar a una igualdad, lo que voy a hacer es restarle algo positivo. Como el x3 sí o sí tiene que ser positivo, lo voy a restar, ¿ya? Ojo con eso. Bueno, y mi vector b va a ser 2, 1, ¿vale? Entonces,
Partamos encontrando el punto extremo que nos induce la primera base, que sería la base conformada por las columnas 1 y 2, ¿ya? Entonces, la base 1, 2 va a ser igual a 1, 1, 3 menos 1, a esta matriz. Bueno, y para encontrar puntos extremos tengo que calcular la inversa, ¿ya? Que la inversa va a ser eh, primero partido en el determinante, que sería 1 partido en menos 1 menos 3. Entonces, menos 1 menos 3. Y aquí sería la transpuesta de la adjunta, que sería menos 1 1 y menos 3. Finalmente la matriz nos queda como un cuarto, 3 cuartos, un cuarto y menos un cuarto. ¿Vale? Entonces, ya con esto podemos empezar a encontrar un punto extremo, si es que existe, y una dirección extrema. ¿Vale? Entonces, eh, ¿cómo sabemos si existe un punto extremo? Primero, se tiene que cumplir eh, que la inversa de esta base por b tiene que ser mayor o igual a 0. Si no, no tenemos ningún punto extremo. Entonces, vamos a tener que un cuarto, 3 cuartos, un cuarto, menos un cuarto por 2, 1 nos tiene que dar un vector que es mayor o igual a 0 componente a componente. Entonces nos va a quedar 2 cuartos más 3 cuartos es 5 cuartos. Y 2 cuartos menos un cuarto es un cuarto. Entonces esto sí es mayor a 0, por lo tanto tenemos un punto extremo con la dimensión extra que le agregamos, o sea que tiene 3 dimensiones, y va a ser igual a esto. Acuérdense que cuando construyo el punto extremo a través de este método, el primer elemento de este vector que se forma acá es es el elemento que corresponde a este elemento del punto, ¿ya? Mejor lo ejemplifico? Voy a cómo es en este caso. Yo tomé las columnas 1 y 2, por lo tanto, lo que me resulte de ese vector va a estar en el elemento 1 y en el elemento 2 del vector, como es acá, ¿vale? Entonces aquí tenemos un punto extremo. Ahora, direcciones extremas. ¿Existen? Tenemos que ver primero si es que b elevado a menos 1 por, en este caso, metemos una columna, porque si tienen que ser todas las columnas de la matriz no básica. ¿Cuál sería la matriz no básica? En este caso sería un vector y sería este vector que está acá, que sería A3, ¿ya? Si tuviéramos una matriz no básica de mayor dimensionalidad, tendríamos que probarlo para todas, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, eh, esto va a ser un cuarto, 3 cuartos, un cuarto menos un cuarto, por, y A3 sería menos 1, 0. ¿Ya? Y aquí antes de continuar, tengo que mostrarles cuál es el teorema de caracterización de direcciones extremas, que es casi idéntico al teorema anterior. ¿Dónde tengo esto? Es casi idéntico. Con la diferencia que creo que la desigualdad estaba al otro lado. Aquí está. Aquí está. Entonces nos dice que, bueno, teniendo un poliedro que cumple lo mismo que el anterior, vamos a tener una dirección extrema que va a tener esta forma, respetando las mismas como indicaciones respecto a la indexación de los elementos. Siempre y cuando la inversa de la matriz básica se forma por la columna J,
que la columna J es una de las columnas no básicas, tiene que ser menor o igual a 0. ¿Ya? Entonces, volviendo a donde estábamos, una función en la pizarra. Nosotros tenemos que demostrar que esto es menor o igual a 0 componente a componente, y en este caso va a ser menos un cuarto menos un cuarto. Y esto es menor o igual a 0. ¿Ya? Y si se dan cuenta, también sale un vector EJ, un vector canónico. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la gracia de este vector canónico? Que va a tener un 1 en la dimensión, en la dimensión J, en el elemento J, y va a tener y el resto van a ser puros ceros, ¿ya? En este caso, como son tres elementos, no va a haber ningún cero porque vamos a tener los que se encuentren de este vector que se forma, menos la inversa de b por aj, eh, con con el vector de la columna n que sobró, que sería 3. ¿Ya? Entonces, la dirección extrema aquí sería eh, D va a ser, y acuérdense que en la dirección lo ponemos con el menos. Con el menos esto de acá. Esto con un menos. Se nos va a quedar un cuarto y un 1. ¿Vale? Eh, Ahora para el resto eh, de los cálculos los voy a anotar nomás, porque creo que ya se entendió la idea de lo que hay que hacer. Así que va a ser la más corta. ¿Ya? Para que ustedes puedan comparar. Entonces, ya sabemos que para la base 1, 2 existe un punto extremo y una dirección extrema. Para la base 1, 3, que es 1, 1 menos 1, 0. Yo sé que la inversa, que ya tengo calculada en mi pauta, va a ser igual a 0 menos 1, 1, 1. Entonces, el punto extremo que debiese formarse lo calcularíamos de la siguiente forma. Sería B13 menos 1B. Esto va a ser 0 menos 1, 1, 1 por 2, 1, lo que me da un 1, menos 1. Por lo tanto, esto no es mayor o igual a 0 componente a componente, entonces no es punto extremo. ¿Vale? Y ahora, direcciones extremas serían, primero tenemos que comprobar si es que B13 menos 1 por A2 es menor o igual que 0. Si no ocurre eso, entonces no hay dirección extrema. Y esto va a ser igual a 0 menos 1, 1, 1 por 3 y menos 1, que esta es la segunda columna de la matriz A, lo que me da un menos 1, menos 4. Y esto, bueno, evidentemente es menor o igual a 0, por lo tanto, sí hay dirección extrema. ¿Vale? La dirección extrema en este caso sería de la siguiente forma. Tendríamos un 1, acuérdense que se pone negativo según lo que calculamos acá, un 1, otro 1, que es el del vector canónico, y un menos 4, en este caso un 4 en la tercera componente. Considerando aquí la dimensionalidad que le agregamos al problema, lo mismo acá arriba, nos hubiese quedado un x 1, 0, menos 1. ¿Ya?
Y aquí un detalle, si se dan cuenta, esto no es un punto extremo, pero en la dimensionalidad, si incluimos la dimensionalidad de x3, no es un punto extremo, eh, pero si tomamos solo lo que está arriba, sí podría serlo. Sin embargo, es necesario que todo esto, o sea, que se cumpla para todos los posibles x tanto. ¿Por qué? Porque nosotros impusimos que el x3, cuando lo metimos, sí o sí tiene que ser mayor o igual que cero. Ser mayor o igual que cero. Por lo tanto, no lo podemos incluir. ¿Ya? No es un punto extremo, aunque para las variables que son como reales en el problema sí coincidan. ¿Ya? Entonces veamos ahora para la base 2,3, que sería lo último. Y entonces, bueno, no calculemos la inversa al tiro, ni siquiera la hemos puesto. 3 menos 1 menos 1, 0. Entonces la inversa va a ser 0 menos 1 menos 1 menos 3. Por lo tanto, veamos si existe algún punto extremo. Punto extremo lo vemos si es que esto es mayor o igual a 0. Entonces, calculémoslo acá abajo mejor. Aquí abajito. Esto va a ser 0 menos 1 menos 1 menos 3. Acuérdense que me estoy saltando la matraca para que podamos avanzar más rápido. Ahí si tengo algo malo me avisan. Sería bueno que hicieran los cálculos ustedes por su lado. Y esto nos va a dar menos 1, 1. ¿Ya? Se parece mucho a algo que me dio antes igual. No, antes me dio 1 menos 1, ahora me dio menos 1, 1. ¿Ya? Y acuérdense que todos los elementos tienen que ser mayores o iguales a 0, incluyendo los de la dimensión extra que agregamos. Por lo tanto, esto no es punto extremo. Pero, sin embargo, ¿existirá una dirección extrema? Averigüémoslo. Entonces, vamos a tener aquí dirección extrema. Y esto va a ser por, en este caso, A1, que sería la primera columna de la matriz A. Y aquí calculando nos va a dar 0 menos 1 menos 1, 3 por 1, 1, primera columna de la matriz A. Y esto nos da menos 1, 2, que no es menor o igual a 0 componente a componente, por lo tanto no hay aquí una dirección extrema. Entonces, finalmente, ya tenemos todas las direcciones extremas de todos los puntos. Entonces aquí pongámoslo en un conjunto. Vamos a tener que los puntos extremos van a ser igual a, y aquí no consideramos la dimensión que agregamos, consideramos solo las que eran importantes para el problema. Nosotros encontramos, creo que solo un punto extremo, 5 cuartos, un cuarto, claro, 5 cuartos, un cuarto, el único punto extremo. Y bueno, las direcciones extremas van a ser en este caso esto de acá. Acuérdense que solo habría que tomar primer y segundo componente, por lo tanto sería esto que está aquí, para el caso de la base 1, 3. Y ¿dónde está la otra? Y esto que está acá. Sería 1, 1 y un cuarto, que tienen una correlación muy alta. De hecho, si ponemos 1, 1 por un cuarto, nos va a dar un cuarto, un cuarto. Por lo tanto, realmente existe solo una dirección extrema porque la otra es una transformación de la primera. ¿Ya?
solamente tendríamos 5 cuartos, un cuarto como punto extremo y 1, 1, o un cuarto, o 2, 2, cualquier cosa que sea una transformación de 1, 1 como dirección extrema. Ya, y ahora, ¿qué significa una dirección extrema? Significa que es un vector en el que yo me puedo mover infinitamente en la dirección en que él apunta, ¿ya? Y voy a seguir siendo factible, ¿ya? Entonces, si vamos al problema, esto es para que les haga un poco más de sentido lo que estamos haciendo acá. Si vamos al problema y nosotros queremos algo que sea factible, tiene que ser un x1 y un x2 que cumplan esta restricción y esta de acá abajo, ¿ya? La de abajo, por ejemplo, la pueden cumplir 5 y 4, 6 y 5, 7 y 8, así, constantemente. Y también queremos que, en ese caso, si tomamos 7 y, o sea, 8 y 7, por ejemplo, queremos que 8 más 7 por 3, que en este caso sea 21, sea mayor o igual a 2, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo me muevo en esa dirección, es decir, me muevo en una dirección 1, 1, es decir, si tengo un punto que podría ser 8 y 7, y me muevo la misma cantidad infinitamente, siempre voy a estar dentro del poliedro, porque siempre se va a cumplir si yo tengo infinito más 1 menos infinito, por así decirlo, me va a seguir dando 1. Y si tengo infinito más 3 por infinito, eso siempre va a ser mayor o igual a 2. Por lo tanto, yo me podría mover infinitamente en esa dirección. Ahora, ¿afecta eso a que exista o no exista mínimo? No necesariamente, porque eso solamente dice que para allá yo tengo soluciones factibles. Sin embargo, yo lo que quiero es minimizar. Entonces voy a tratar de que sea lo más chico posible esa combinación. ¿Ya? Ojalá que sea, y aquí yo creo que la solución sería como un... eh, no un 2 y un 1, porque el 2 y un 1 se pasa eso daría 2 más 3 sería 5. Algo que sea muy chiquitito, que sea mayor o igual a 2 esta suma y que esto sea igual a 1. Y eso lo van a poder resolver con simplex más adelante. Y eso, pues, ese sería el resultado. Estas serían las direcciones extremas y los puntos extremos del problema, los que están acá abajo. Así que eso. Que estén bien. Un abrazo. Siempre me demoro en cortar esto. Chaito.